Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que nos volvemos a encontrar para escuchar la palabra de Dios. Y en este tiempo difícil que está atravesando la humanidad entera, porque no es solamente Argentina, es todo el mundo. Y nos encontramos en situaciones tan terribles que a veces no sabemos qué hacer. Y una de las cosas que le produce a las personas cuando no saben qué hacer, cuando vienen cosas así a nuestra vida de repente, produce temor o miedo, más simple miedo. ¿Por qué? Porque es a lo desconocido, el temor a lo desconocido, el temor a las cosas que no son familiares, el temor a tantas cosas y de repente hay un parate en la sociedad, en la cultura, en el mundo, en las naciones. ¿Y sabe qué? Nos tenemos que volver a repreguntar, porque claro, vivíamos de una manera y de repente, ¡pum!, quedamos así y tenemos que vivir de otra manera. Por eso es tan importante. Una de las cosas más terribles que sucede en el mundo y en la sociedad es que hay tanta cosa, hay tanta mezcla, hay tanta confusión que la gente no sabe qué hacer. Pero yo les voy a decir, la única respuesta, la única solución es la palabra de Dios. Tenemos que volver a la Biblia, a la palabra de Dios y a la oración. Y hoy quisiera enseñarles un tema que está actual, es candente, es algo que lo estamos viviendo y se llama, o la pregunta que nos hacemos, ¿hay vida después de la muerte? Por ejemplo, ¿qué es la muerte? La Biblia dice que es la separación del cuerpo y el alma y el espíritu. Ahora la Biblia nos detalla qué cosa es la muerte. Por ejemplo, si tenemos que pensar en las religiones, hay religiones en el mundo, una de ellas, un montón de ellas, los hindúes, ellos creen en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Que cuando muere la persona, su alma o su espíritu se puede meter en un animal, se puede reencarnar, o en otra persona, o en un árbol, en una planta, en una flor, se puede reencarnar. Hay otros que creen que conservando a los muertos embalsamados van a estar bien para la futura vida. Hay otros que creen que acá en esta vida, bueno, se termina todo. No, yo les quiero mostrar por la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, que nosotros, cuando morimos, salimos nuestro espíritu de nuestro cuerpo y tenemos que ir a dos lugares. Y yo le voy a mostrar por la palabra de Dios, dice así, Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Cuando nosotros miramos esto, tenemos que saber que no somos el resultado de la evolución. No quiero hablar de las teorías, acuérdense que una teoría hay que probarla. Y mientras no se pruebe, sigue siendo teoría. No somos el resultado de la evolución. La Biblia dice que somos creados. Y cuando lo creó al hombre, Dios sopló aliento de vida en él.
Y mire lo que dice en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, vamos a mirar el verso 11 de Eclesiastés. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué puso Dios en el hombre y en la mujer? Eternidad. O sea, no nos vamos a reencarnar, no nos vamos a quedar en la tierra, no nos vamos a volver polvo nada más. Sí, vamos a volvernos polvo, pero ahí vuelve a resurgir. Dios puso eternidad y todas las razas, las civilizaciones, todo en el mundo tienen eternidad. Aunque no se dan cuenta que en sus corazones Dios puso eternidad. Dentro de nosotros tenemos eternidad. Este cuerpo se va a deshacer, pero la eternidad está dentro de nosotros. Y Dios quiere llevarnos dentro de nosotros, Dios quiere mostrarnos lo que es la vida, que hay otra vida, que nosotros entendamos que tenemos que enfrentar otra vida después de la muerte. Y mire, vamos a ir al Nuevo Testamento, dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice así el Dios, hablando de la muerte y hablando de las personas, porque toda carne, todas las personas, yo, usted, todos, es como la hierba. Y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que Dios nos está mostrando que nosotros, como personas, somos como la hierba. Nos está comparando. Nosotros... dice que la flor se cae, la hierba se seca. Entonces, decimos, llegamos a un punto que todo se acaba. Llegamos a un punto. Dice que el ser humano en la vida, nace, crece y después muere. En la vida, lo único que hace en la vida es, o lo único que sabe hacer, es amontonar cosas. Amontonar cosas. Quiere esto, quiere aquello, compra esto. Y es bueno que tengamos todo eso. Pero no se da cuenta que todo se acaba. Todo se acaba. Y nos damos cuenta en la vida que hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo, ¿por qué? Porque a veces afanados en juntar cosas, en tener cosas, en hacer cosas, nos olvidamos del Creador. Por eso Dios le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate. Antes que vengan los días malos, ¿cuáles son los días malos? Cuando tenés 60, 70, 80, los días malos, y digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces nosotros tenemos que aprender. Como dice Hebreos 9:27, está establecido. Establecido es que no se puede mover, es una ley. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Por eso nosotros no tenemos control con el nacimiento y no tenemos control con la muerte. No tenemos control. No sabemos qué día nos va a tocar, qué día nos va a tocar la muerte. Ahora, Dios dice, mientras tanto tenemos vida, por eso que nos acordemos de nuestro Creador en los días cuando estamos jóvenes, dice que nos acordemos y dice que nos acordemos porque tenemos que arrepentirnos y tenemos que pensar. ¿Ve que eso no pensamos? ¿Dónde
voy a pasar la eternidad? ¿Dónde voy a pasar? Si aceptaste a Cristo, que murió por tus pecados y te salvó, la eternidad la vas a pasar con Dios. Pero si no, ahora la pregunta que nos hacemos, ¿por qué tenemos que morir? La pregunta, esa es la pregunta que nos hacemos. Mire lo que dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué dice eso? Yo fui creado y tú fuiste creado. Todos nosotros fuimos creados. Y cuando Dios nos creó, puso en nosotros algo dentro de nosotros que se llama libre voluntad, libre albedrío. Dios nos da una orden, pero si yo quiero la obedezco y si no, no, porque dentro de nosotros hay una libre voluntad para que sepamos cómo escoger. Dios nos creó con la capacidad de escoger, porque no somos robots, y la capacidad de escoger. Y tenemos, por eso, amigo, hermano, somos agentes morales. Un día vamos a dar cuenta a Dios qué hicimos con nuestra vida, qué escogimos, qué elegimos. Entonces, Dios a nosotros nos muestra por su palabra que por eso viene la condenación. O por eso no le podemos culpar a Dios cuando escogemos lo malo. Siempre que escogemos lo malo tenemos consecuencias. Por ejemplo, vamos a mirar Romanos capítulo 5, dice así el capítulo 5, vamos a mirar el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya leímos en Génesis que Dios le dio la orden de que no comieran y ellos lo comieron, pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró en las personas, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. No hay uno que no muera, no se va a quedar uno acá. No, no, no. Y dice, por cuanto todos pecaron. Hemos heredado esa enfermedad y nuestra tendencia al pecado, eso nos lleva a morir. Nuestra tendencia a pecar nos lleva a morir. Ahora, la Biblia nos muestra 3 clases de muerte. La primera es cuando pecamos o cuando nos rebelamos contra Dios, morimos espiritualmente. Estamos vivos, seguimos haciendo de todo, seguimos estudiando, somos inteligentes, pero espiritualmente adentro hemos muerto por causa del pecado. Segundo, la segunda muerte es la física, cuando se desprende el alma del cuerpo y nos morimos. Y la tercera muerte es la muerte eterna lejos de Dios, eternamente separados de Dios. Y es por eso que los hombres inventaron tantas religiones, tantas religiones. Dicen tantas cosas para confundirnos, pero el único que nos puede llevar al cielo o nos puede volver a tener comunión con Dios es Jesucristo. Él murió por nosotros. Y dice, mire lo que dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Dijimos que primero la muerte espiritual, que nos morimos en pecado, pero la segunda es la muerte física,
una sola vez. Y después de esto, el juicio. El ser humano no conoce la palabra de Dios, no conoce la Biblia, no conoce porque no estudia la palabra de Dios. Porque al morir, ¿dónde van los seres humanos? Y yo lo voy a mostrar dónde van, con una sencilla ilustración de la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, ¿dónde van los seres humanos? Cuando mueren. Dice Lucas, capítulo 16, vamos a mirar el versículo 30, dice, entonces, es una historia de dos personas, un pobre y un rico. No es porque Dios está contra los ricos o contra los pobres, no, pero es la historia de estas dos personas. Entonces, él entonces dijo, no, padre Abraham, aquí está hablando el rico. Dice la historia, dice que le dice, el rico estaba en el infierno, y le dice, por favor, que mande a alguien para que le avise a su familia para que no vaya al mismo lugar donde él está. Entonces contesta el rico, que ya estaba en el infierno, no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Quiere decir que si alguien se levanta de los muertos, uno, y le predica a su familia y le diga, mire, yo estoy quemándome en el infierno, ustedes no vayan ahí. Mas Abraham le dijo, porque él estaba hablando con Abraham. Abraham estaba en otro lado y él estaba en el infierno. Si no oyeren a Moisés y a los profetas, está hablando de la Biblia, si no oyeren la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. No pueden, dice, hay dos lugares. Está el paraíso y el infierno. Y dice la palabra de Dios, para no entrar en detalle, dice que el pobre fue al paraíso porque se arrepintió y el rico fue al infierno. Y él entonces está mostrándonos los dos lugares donde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde vamos a ir? O vamos al paraíso o vamos al infierno. Y entonces nosotros tenemos que elegir ahora. Dice en Primera de Pedro, no es que lo tenemos que elegir después, no es que alguien va a orar por mí y me va a sacar del infierno. No, eso no. Dice que tenemos que elegirlo nosotros en vida, ahora que estamos vivos, lo tenemos que elegir. Y dice, mire la palabra del Señor. Vamos a mirar el verso 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiere decir que nosotros, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido, como dice acá, sabiendo que fuiste rescatados. Eso fuimos. Cuando decidimos pasar la eternidad con Dios, fuimos rescatados de nuestra manera de vivir. Quiere decir que Dios nos rescató del infierno y que el Señor nos salvó. Y mire lo que dice Efesios, porque yo le quiero mostrar por la palabra de Dios cómo nosotros nos podemos salvar. Dice el capítulo 4, vamos a mirar el versículo 8 de la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, dice ahí, habla de los dones de los apóstoles, dice,
Él descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo resucitó, y acá vamos a hablar, el único que murió y volvió a resucitar y a la vida es Jesucristo. Porque aunque otro Jesús resucitó, volvieron a morir, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Entonces dice, Jesús, cuando muere, dice, hemos leído, no lo voy a explicar mucho, dice que Jesús, cuando muere, su cuerpo quedó en el sepulcro, porque al tercer día resucitó, su espíritu salió de él y fue al infierno. ¿Fue al infierno a qué? Le quitó las llaves del infierno al diablo, a Satanás, le quitó las llaves, entró al infierno y a las personas, a las almas que estaban ahí en el infierno, encarceladas, les predicó el Evangelio Jesús y las que creyeron las sacó de las prisiones. Las sacó del infierno, el único que los puede sacar, que los sacó esa vez, después ya no. El único que puede entrar y sacar fue Jesús. Jesús salió de ahí y sacó a las personas. Y cuando las sacó, esas personas se fueron con Cristo al cielo. Y mire lo que dice Filipenses, porque me gusta que usted vea la escritura de la palabra de Dios. Filipenses dice en el versículo 1, vamos a mirar el verso 21 de la palabra del Señor, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, por lo cual es muchísimo mejor. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo mejor que nosotros podemos hacer es morirnos y irnos con Cristo. Pero a veces tenemos que hacer la obra de Dios. Y cuando Cristo resucitó, fue al infierno, por eso dice la palabra de Dios que Él tiene toda autoridad y todo poder. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el infierno. Él tiene todo poder. Cuando Él se levanta y resucita, Él se levanta con ese poder. Y dice la palabra de Dios. Y en el cielo Jesús nos lleva al cielo y cuando morimos, Jesús nos lleva al cielo y nos lleva escoltado con los ángeles a su presencia. Vamos a la presencia del Señor. Y el Señor quita, dice, y el Señor quita, mire lo que dice, quiero que usted lo escuche, segunda de Pedro, porque es bueno que usted conozca la palabra de Dios. Yo les voy a mostrar todo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a mirar el versículo 13, mire lo que dice. Pues tengo por cierto, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado. Dice que nosotros tenemos por cierto que mientras estamos en el cuerpo, tengo por cierto que mientras estoy en el cuerpo, el despertaros con una amonestación. Quiere decir que mientras estoy en este cuerpo, el Señor me amonesta para que yo me despierte para buscar a Dios. Pero también sabemos que en breve debemos de abandonar este cuerpo, no sabemos cuándo, en qué momento, en qué situación, o por una enfermedad, o sentado viene el Señor y me lleva escoltado con los ángeles, como dije antes, y me lleva. Y la muerte que no se espera en la otra vida,
¿Cuál es la muerte? La muerte la pasamos y nos espera otra vida. Por eso, amigos, hermanos, es que tenemos que consagrar nuestra vida ahora que estamos vivos. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser llenos del Señor, del Espíritu Santo, y tenemos que ser llenos de Dios, porque cuando morimos, nos vamos a su presencia. Esa es una parte donde vamos a pasar la eternidad. Dice en Primera de Tesalonicenses, y vamos a mirar el capítulo 4, el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren o los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por eso, hermanos, no tenemos que ignorar lo que nos va a pasar. Nosotros, los que estamos con el Señor, los que hemos elegido en esta vida pasar la eternidad con Dios, cuando morimos, vienen los ángeles, nos escoltan y nos llevan a la presencia de Dios para estar con el Señor. Y que sabemos que muy pronto, que es lo que estamos esperando, este evento glorioso en la historia, que Jesús va a volver acá a la tierra, que se llama el arrebatamiento. Y va a venir. Y nuestro espíritu que está con Él en la presencia de Dios va a meterse de nuevo en nuestros cuerpos y vamos a resucitar. Y los que estemos vivos, que no hemos muerto cuando venga el arrebatamiento, estemos vivos, vamos a ser transformados y vamos a estar transformados, quiere decir cambiados con este cuerpo, y vamos a venir junto con el Señor. Ahora, qué importante es decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Dice, no ignoren, Jesús murió, pero resucitó. Y eso nos va a pasar a nosotros por orden. Hoy mueres y te vas con Cristo. Hoy me muero yo y me voy con Cristo. Y cuando venga, vas a resucitar y vas a estar con Él. Y los vivos, como dije antes, seremos transformados. Seremos transformados y pasaremos la eternidad junto con Jesús. Pero también hay otra resurrección. Mire lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice Apocalipsis 21:8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es la muerte eterna que yo dije, la separación eterna de Dios, que no hay más, no hay otro lugar que esa separación. El abandono total de Dios. El mundo está enfermo moralmente, como escuchamos acá la palabra de Dios. El mundo dice, por eso que nosotros tenemos la oportunidad, ahora que estamos vivos, ahora que estamos acá, tenemos la oportunidad ¿de qué? De escoger, hermano. Acuérdese que Dios le dio al hombre una voluntad adentro de elegir, de rechazar o elegir, de escoger dónde voy a pasar la eternidad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora que estás joven, ahora que estás mayor, ahora que estás viejito, ahora que estás en el medio de tu vida, que
no solo pienses que la vida es solo material, es solo acá amontonar objetos en la vida. A veces nos afanamos tanto que nos olvidamos del Creador, nos olvidamos de Dios, pero Dios nos da la oportunidad, siempre Dios nos da la oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Y nos dice que Él nos muestra dónde vas a pasar la eternidad. O con Dios. ¿Vas a irte con Dios y te morís ahora? Y los ángeles te llevan a la presencia de Dios. Y cuando Jesús venga, vas a venir de nuevo con Él y vas a meterte en tu cuerpo y vas a resucitar con tu cuerpo y vas a irte al cielo con Jesús. Con tu cuerpo. Y los que estamos vivos seremos transformados y nos iremos con Jesús al cielo. Después tenemos otra historia, pero Dios nos da la oportunidad. ¿Qué elegimos? ¿Dónde vamos a pasar la oportunidad, la eternidad? ¿Con Cristo o en el infierno? No hay más. No hay purgatorio, no hay cosa de reencarnación, no hay esto. Todo eso es religión. Todo eso es fábula. La Biblia nos muestra que somos eternos, que nos separamos, nos morimos, pero nuestro espíritu no muere, vuelve a donde Dios lo mande, según lo que hayamos elegido. Por eso es tan importante, amigo, hermano, que sepamos dónde vamos a pasar la eternidad. ¿En qué lugar? ¿Dónde estamos? Y Jesús dice que Él murió, Él vino por nosotros, Él dio su vida, Él fue molido por nuestros pecados, Él derramó su sangre para limpiarnos. Todavía, hoy, si yo me arrepiento, no importa cómo viva, no importa cómo esté, no importa cómo viví todos estos años lejos de Dios, pero si me arrepiento, hoy es el día de la salvación. Dios me recibe. Y es por eso, es tan importante. Mire, uno escucha del coronavirus, escucha que hay gente que se salva porque todavía no le llegó la hora. Pero hay gente que ahí se muere ahí nomás. ¿Y sabe lo que tiene la gente? Mucho miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque no sabe dónde va a pasar. Pero lo importante es que nosotros tengamos la seguridad, la certeza de que dónde vamos a pasar la eternidad, o con Dios, o eternamente en el infierno, lejos de Dios. Y yo quisiera orar. Si usted nunca se entregó a Cristo, que usted le diga esta noche: Señor, ven a mi vida. Yo te abro mi corazón. Yo quiero que a partir de hoy tu sangre me limpie y yo quiero recibirte y yo quiero, si tengo que morir con el coronavirus, sin el coronavirus, o me tengo que morir por lo que sea, vaya, que los ángeles me lleven, me acompañen y me lleven a la presencia de Dios para estar siempre con el Señor. Oremos a Dios, pídele a Dios. Y si anduviste lejos de Dios, si anduviste como dice Apocalipsis, que hemos leído, arrepiéntete. Dile a Dios: me vuelvo, Señor, a ti. Que me vuelvas a recibir como tu hijo. Amén. Señor, te damos gracias por Jesucristo, que murió en la cruz y dio su vida por nosotros. Y Él vino para salvarnos. Y Él vino para mostrarnos dónde pasar la eternidad. Él nos está mostrando el camino, nos está diciendo lo que nos espera después de la muerte. No hay tal cosa de reencarnación, no hay tal cosa de quedarnos en la tierra, no hay tal cosa de que andemos divagando por el... No, no hay nada. Nos vamos con Dios. Y entonces tenemos que elegir nosotros dónde pasar. Y en esta noche, tu Espíritu Santo toque las vidas, los corazones, las mentes, que puedan tener un encuentro contigo, que ellos puedan, no importa si son jóvenes, como dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y que podamos tomar la decisión, ¿dónde pasaremos la eternidad? Y ojalá pudiéramos elegir de pasarla con Dios.
Gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos hablas, tú siempre nos das una palabra oportuna para que no digamos yo no supe, nadie me advirtió, nadie me mostró. Hoy es el día del Señor y estamos mostrando la salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima. Y sabe que, hermano, hágala correr esta palabra. Mándesela a sus amigos, a sus familiares. Dígale que se suscriban en el canal, vio que en el link, suscríbase. Es gratis, no es que le van a cobrar nada, pero para que ellos también le manden a usted todas las prédicas que hagamos se las van a mandar porque usted se suscribió. Y gracias a Dios que en este tiempo podamos escuchar estas cosas tan importantes. Y le digo a todos un abrazo grande, Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar.